Muy buenas noches. Gracias por estar aquí puntuales. Vamos a comenzar en 5 minutos. Gracias por estar aquí. En 1 minuto comenzamos. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Alitzel. Pues bueno, comenzamos. Ya esta es la última sesión de este bloque. Accidentado, con problemas, lo que sea, pero espero que hayan podido aprender algo. Esperemos que nos volvamos a encontrar en una situación un poco más favorable para poder trabajar de mejor manera todo lo que tenga que ver con los aspectos visuales. Hoy les voy a explicar
bueno, leer y explicar la actividad integradora final, que es la que tiene más valor a la hora de la calificación. Es importante que apliquen todo lo que aprendieron en las actividades anteriores, lo que expusieron en el foro para poder realizar de mejor manera esta actividad. Voy a empezar a leer, no voy a compartir pantalla, solo voy a leer lo que deben hacer. Al terminar, todas las preguntas que tengan, con mucho gusto se las voy a responder. Las indicaciones son las siguientes. Van a crear un interactivo para visualizarse en formato de pantalla para computadora, tamaño 1920 por 1200 píxeles, a 100 píxeles por pulgada. Recuerden, todas estas indicaciones vienen ya en la plataforma. Van a crear 3 escenas que contengan interactivos de alguna forma para que puedan verse unificados todo el conjunto de la presentación. Que tenga un estilo homogéneo, tanto en el uso de tipografías, formas y colores. Ustedes son libres de proponer este estilo visual. Lo primero que quiero que hagan antes de hacer esta presentación es que hagan bocetos en papel de cada una de las escenas. Recuerden, son 3 escenas las que deben realizar. Tercer punto. Van a realizar una composición visual para la escena 1 en los programas que ustedes ya conocen o que hemos utilizado dentro de la plataforma para los que no tengan experiencia dentro de otros programas de edición de imagen. Y esta primera escena va a contener la ilustración que crearon en la tarea auténtica 2 del módulo 2. Recuerden, van a utilizar esa ilustración que crearon para esa tarea, tomando en cuenta que se debe ver adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté deformada ni distorsionada, por lo que pueden editarla para que tenga el formato correcto. En algún lugar de esa primera escena debe sobresalir el título del valor elegido y en otro, de manera más moderada, su nombre, por favor. También debe haber un botón que diga comenzar. Entonces, en la primera escena debe ir la ilustración que crearon en la tarea auténtica 2, de la mejor manera, con una buena resolución, no debe estar distorsionado. Deben colocar en esa primera escena el valor que eligieron y en otra parte de esa escena su nombre. Punto número 4. Van a realizar un collage para la escena 2. Utilizando cualquier otro programa de edición de imagen o GIMP, deben trabajar con más de 3 imágenes del origen que ustedes quieran, de la procedencia que ustedes quieran, también del formato que ustedes quieran, y van a incluir en esta ocasión 3 textos informativos sobre el valor que han estado trabajando a lo largo de las tareas 1 y 2. Todo esto va a aparecer gradualmente o con la animación que ustedes quieran al darle clic en cada una de las imágenes. Por lo que no importa si deciden colocar un área donde se despliegue o bien se distribuye a lo largo y ancho de la composición de la escena. En algún lugar debe salir o aparecer el título del valor que ustedes eligieron. También deben colocar un botón que diga finalizar para la escena 2. Punto número 5. Van a realizar una ilustración vectorial para la escena 3.
ya sea en Inkscape o cualquier otro editor que ya sepan ustedes manejar que sea vectorial, que contenga en texto una frase sobresaliente sobre el valor que ustedes eligieron, recordando explorar la expresividad de la tipografía. En este caso, lo más importante debe ser cómo manejan la tipografía. Recuerden que debe ser legible, con lo que eso significa que pueda verse y leerse adecuadamente. Debe tener un buen contraste con el fondo y en alguna parte de esa escena deben colocar un botón que diga inicio, que regrese a la parte. Estos botones obviamente deben estar activos y deben estar en funcionamiento. El que diga finalizar debe mandar a la escena 3 y el que diga inicio nos debe mandar a la escena 1. Van a exportar de las distintas composiciones visuales que realizaron cada elemento gráfico por separado de manera individual en formato PNG y los van a guardar en una carpeta. 7. Van a crear un proyecto en GDevelop con 3 escenas del mismo tamaño que se propuso para los editables bitmap y vectorial. Les recuerdo que GDevelop se abordó en los capítulos 5.4, creación de proyectos artísticos multimedia, del módulo 5. Ahora, cada escena consiste en lo siguiente. Escena 1. Será la portada del multimedia digital al escenario. El escenario contendrá los diversos elementos de la composición visual de la escena 1. La interactividad consistirá en dar clic al botón de comenzar. Este nos llevará a la escena 2. Escena 2. Pondrán todos los elementos del collage de la escena 2 tal cual lo propusieron en su composición realizada en GIMP. La interactividad consistirá en que al ingresar solo se verán las imágenes y se escuchará música de fondo o sonido ambiental. Al ir dando clic a cada imagen, irán apareciendo los diversos textos informativos o frases del valor elegido, a la par que se detona algún sonido. Si su composición lo permite, los textos se quedarán visibles, si no, aparecerán y desaparecerán para que no se vean encimados, obviamente, a la imagen. Por último, cuando se dé clic al botón finalizar, esto nos llevará a la escena 3. Escena 3. Colocarán el diseño de la frase sobresaliente sobre el valor elegido que realizaron a modo de ilustración para la escena 3. La interactividad de esta escena consistirá en dar clic al botón iniciar, que esto nos llevará a la escena 1. Van a entrar unos compañeros. Buenas noches, Carmen. Estamos explicando la actividad. Podrás escucharla en la grabación. Vamos a terminar de explicar la actividad. Bueno, punto 8. Publica el interactivo para Windows, Mac o Linux. Todo depende de la computadora a la que tengas acceso. 9. Prueben el interactivo en la computadora con la que están trabajando para ver si se visualiza y funciona adecuadamente. 10. Tomen capturas de pantalla de cada paso que realizaron, desde el diseño de las 3 escenas con Inkscape y GIMP o el programa que ustedes manejen, el desarrollo del interactivo de GDevelop hasta las pruebas en la computadora respectiva.
11. Graben con su celular el momento en que otra persona lo utilice completo, desde la escena 1 hasta la escena 3 y de regreso a la escena 1. Que esté todo el proceso grabado, por favor. 12. Sube a tu canal de YouTube o al canal que creen para este tipo de actividades que lo van a ocupar en todos los 4 años de la carrera. Si quieren cambiar de canal, después pueden hacerlo. Pero sí, yo les recomiendo para las y los que no tengan canal de YouTube, creen uno para subir las tareas. Suban a su canal de YouTube el video del interactivo y revisen que quede en modo oculto, no privado. Me mandan también el enlace, ahorita les digo cómo. Recuerden que por el hecho de tener una cuenta de Gmail, ya tienen un canal de YouTube de manera gratuita. Y ahora sí, 13. Van a crear un documento en PDF que va a tener lo siguiente, debe poner lo siguiente. El título de su proyecto, su nombre completo, el grupo, por favor, el valor elegido, el enlace del video en YouTube, los bocetos de las escenas y las capturas de pantalla de todo su proceso. Finalmente, con sus palabras van a escribir lo que es el diseño multimedia y el arte digital y van a hacer un breve comentario de lo más relevante que aprendieron en la asignatura, por favor. Y bueno, van a notar que las indicaciones dicen que pongan una nomenclatura larga y quien quiera ponerla puede ponerla y si no, solo me colocan su nombre, por favor. Ahora sí. ¿Dudas o preguntas? Buenas noches a los que ingresar. Adelante, Omar. Entiendo que la actividad la vamos a hacer en PowerPoint, ¿cierto? Así es. La primera presentación la pueden hacer en PowerPoint o Ok, cualquier programa similar. yo tengo un problema. La otra vez que intenté cargar una presentación, nada más por diversión, a mi canal de YouTube, la propia aplicación me dijo que no es compatible. Muy bien, Omar, en las opciones de PowerPoint puedes convertir tu diapositiva en video o en JPG. Yo te recomendaría convertirla en JPG para que pudieras subirla de manera más sencilla. De acuerdo, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras, cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Ya saben que por el momento no tengo un horario fijo en el que esté contestando. Lo ideal es que tuviéramos un horario como había planeado, pero yo voy a responder sus dudas. Quienes tengan alguna actividad pendiente de entregar y que no pudieron hacerlo, les pido que me escriban un correo, me indiquen qué actividad les hace falta y nos ponemos de acuerdo en la fecha que pueden entregar las actividades pendientes. Vuelvo a recordar, esta es la última sesión del bloque. Concluimos la próxima semana este bloque y ya a partir de noviembre estarían tomando otras materias totalmente distintas. Después del cierre del bloque ya no puedo, bueno, yo puedo recibir todas las tareas que quieran, pero ya no puedo subirlas a la plataforma porque se cierra y ningún docente tenemos la posibilidad de modificar los contenidos de la plataforma, ni subir calificaciones, ni subir tareas. Traten, por favor, de hacer todo y entregar todo a más tardar el día lunes. Recuerden, se satura el último día y es probable que no puedan subir todo y además, como les dije, ha pasado y ha pasado en este grupo y en el otro que me han subido tareas que están
no disponibles o no accesibles. Entonces, eso va a complicar mucho si me lo mandan el último día porque no voy a poder calificar y ustedes no van a poder hacer la modificación necesaria. O si se equivocan de materia, también va a ser difícil. Entonces, por favor, mejor mándenmelo antes y si hay un error, yo con mucho gusto les avisaré para que puedan hacer la modificación necesaria. Pues vamos a cerrar este bloque con un tema que les había comentado que me gustaría platicar con ustedes al final del curso. ¿Qué es y qué no podemos considerar arte? Para comenzar, sería conveniente recordarles que ustedes al concluir esta licenciatura o los que ya tengan otra licenciatura previa, la forma en que obtuvieron este título de licenciatura o maestría fue meramente simbólico, porque muchos de ustedes podrán terminar la carrera, los 4 años, haber aprendido muchísimo, saber del tema, saber aplicarlo, tener capacidades profesionales para desarrollar adecuadamente su profesión. Pero si no hacen la tesis, si no hacen el examen profesional, simbólicamente ustedes no podrán llamarse licenciados en humanidades en narrativas multimedia, sin importar que sí tengan el conocimiento y las capacidades para desarrollar esta profesión. De la misma manera sucede con las artes y con otras disciplinas. Es indispensable que un grupo de personas que ya se dedican a esto, que son validadas por el sistema, asignen y designen qué es arte y quiénes son los artistas. Es una manera muy arbitraria, así es, pero la mayoría de las cosas que suceden en este mundo que son simbólicas, son así de arbitrarias. Entonces podrá haber personas que tengan una capacidad técnica, formal y conceptual para hacer objetos expresivos y representativos muy eficientes, pero como no están dentro del contexto de las élites que dominan, que definen qué es arte y qué no es arte, nunca se va a considerar arte. Hay otras personas que aunque no tengan las capacidades ni las herramientas técnicas para expresar y comunicarse, estas élites van a comunicar, bueno, estos grupos van a designar qué lo que hace en este momento es arte. Pero igualmente, como es un proceso simbólico, en 5, 6 o 7 años se pueden revocar este tipo de concesiones. Y entonces lo que actualmente es arte puede dejar de ser y cosas que no lo eran pueden convertirse en arte. ¿Qué es lo que debemos hacer? Todos ustedes son consumidores culturales. Ustedes son las personas que dan y valoran lo artístico. Por eso es fundamental, y sobre todo ustedes que van a desarrollar una licenciatura como esta, deben convertirse en gestores y críticos y van a hacer análisis de la imagen para poder generar criterios para designar qué es arte para ustedes, para la comunidad en la que ustedes están desarrollando. Entonces, ¿quién decide qué es arte? Es un grupo de personas que tienen la capacidad técnica, formal y sobre todo en el sentido del desarrollo de los procesos artísticos que puede definir. Entonces, si ustedes se especializan y aprenden eso, ustedes tendrán el valor, bueno, las capacidades para designar qué es arte y qué no es arte. ¿Qué es lo que hace falta mucho? Porque ahorita esta capacidad o estas posibilidades solo están, están a la disposición o solo las pueden designar ciertas élites, que no debería ser así, sino un grupo social, un grupo en el que nosotros nos movemos para que pueda desarrollar un arte que realmente sea representativo a los intereses de la comunidad o del país o de la región o de su colonia. Les voy a presentar una serie de imágenes para hablar un poco acerca de lo que es y lo que
no podría ser arte a partir de la visión de alguien que se dedica a las artes y sobre todo a la gestión, difusión y promoción de las artes. En mi caso, me dedico a mover y exhibir obra de artistas de distintas partes del mundo. Entonces, me he especializado más en cómo evaluar, cómo considerar cuáles son las pautas adecuadas para definir qué obra vale la pena y qué obra no vale la pena para ser exhibida en el sentido de la comunicación y en el sentido del manejo del concepto de las formas. Entonces vamos a comenzar. Es diseño multimedia y arte digital y esta es la sesión número 7, es la sesión final. Recordemos que al principio les mencioné que me gusta al comienzo de cualquier conferencia, plática o en este caso curso, definir lo que para mí es la definición que vamos a utilizar y cómo yo lo entiendo para comprender. Entonces quedamos que arte es un juego que produce algún tipo de transformación, representación estéticamente lograda. Esto es arte. Recordemos que teníamos ciertos elementos que es la forma, el concepto y la materia. Si estos elementos están equilibrados o por lo menos están presentes en la obra, podemos decir que es un objeto plástico, un objeto artístico, que es arte o es una obra de arte. Regresemos a la imagen de la Gioconda. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un buen trabajo de la forma. Tenemos un excelente trabajo del material. Recordemos que Leonardo fue uno de los grandes revolucionarios de los materiales, de experimentar con ellos y de crear texturas que hasta el momento no se podían realizar. Además de sus estudios de óptica, que le brindó una sensación de profundidad mayor a las imágenes que realizaba. Entonces, esto nos habla de una técnica más avanzada, mejor desarrollada y de una forma que que es mucho más clara. El concepto. ¿Existe un concepto dentro de esta obra? Podríamos ver que solo es un retrato, un aparente retrato. Pero si nosotros nos abocamos no tanto al rostro, sino al manejo de las manos, del fondo, de las texturas del camino y de los elementos que componen la profundidad, entendemos que aquí sí hay un concepto que está escondido bajo el pretexto de un mero retrato. Los invito a crear imaginariamente una línea como la que estoy trazando en la parte de atrás. Y si vemos, la línea de horizonte no coincide. Una está más baja que la otra. ¿Por qué? Porque la intención del artista era generar un truco, un engaño visual, para generarnos la sensación de una profundidad mayor. Leonardo fue uno de los primeros que descubrió este tipo de fenómenos, que si después del primer plano colocábamos dos líneas de horizonte distintas a distintas alturas, la sensación de profundidad era mayor. Entonces, esta obra no nos habla del personaje, nos habla de esta necesidad de explorar cómo se puede trabajar el espacio en una obra bidimensional y que la percepción visual sea de una mayor profundidad. Entonces, aquí sí hay concepto, aquí sí hay un buen manejo de forma y sobre todo hay un excelente trabajo de técnica. Esta no es una de las mejores obras de Leonardo, como sabemos. ¿Por qué es famosa la Gioconda? Porque, como recientemente pasó, fue robada, bueno, también fue ayer, si no mal recuerdo, o antier fue robado el Museo del Louvre, para los que no sepan, se robaron algunas joyas, pues esto ya había sucedido previamente. La Gioconda estaba en una sección del Museo del Louvre, no muy visitada, era una de las obras, una obra más que estaba en el museo, y fue robada. Este halo de misterio, este
historia adjunta a la pintura fue la que le dio el glamour necesario para que la gente tuviera interés en irla a ver. Y entonces se volvió un ícono del arte a partir de la historia adjunta a ella, que normalmente suele pasar con muchas obras o con algunos artistas, que aunque sus obras no sean las más representativas o las mejores realizadas, por alguna relación, una historia que esté ligada, es que se vuelven famosas. Pero eso no quita que sea un buen cuadro con todas las características para considerarlo una obra de arte. Egon Schiele, uno de los artistas más importantes de principios del siglo XX, perseguido por sus temas y por su forma de representar al ser humano. No solo es la representación del cuerpo, de lo físico, no solo es lo mimético, es la representación del alma, de la sensación y sobre todo de la época en la que él vivió. Egon Schiele vive estos efectos de todo el caos de la pandemia de principios del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial, el desastre, la desesperanza, y crea estas figuras alargadas, unos personajes casi esqueléticos. Recordemos las grandes hambrunas que vivieron la mayoría de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial en Europa. Egon Schiele Egon Schiele lo que va a crear es un mundo distinto, un mundo donde la expresión es más importante que la representación realista. Entonces, aquí vamos a encontrar que la forma es expresiva, no realista, y eso lo hace que tenga un valor. Hay un concepto, sí, reflejar lo que está en el interior, lo que está en la sociedad, el cómo nos sentimos, el gran vacío blanco en el interior y en el exterior. No hay fondos. Y el único lugar donde hay representación es en el rostro, donde solo hay emociones. ¿Qué tipo de emociones? Vean el manejo de los colores, verdes, amarillos, anaranjados, contrastan. Estos colores hacen que resalte el rostro sobre este cuerpo esquelético. Vean sus manos, cómo se tocan, qué nos hablan, esa tensión que provocan. Vean los ángulos que provocan los hombros, los codos. Es algo que nos genera angustia, zozobra, tensión. Entonces, la forma está también muy bien trabajada. Y obviamente, como les digo, el concepto está presente. Egon Schiele, tan fuerte fue su concepto, tan fuerte fue su forma, que en la Alemania nazi se buscó destruir todas las obras de este artista, porque representaban un mundo que el nacionalsocialismo no quería que se viera, una realidad que existía ahí, no una realidad que lo representaba a ellos y al desastre que estaban provocando. Y por eso la mayoría de sus obras que fueron confiscadas en esta época se les llamó arte degenerado y se les destruyó. Obviamente no todas, porque muchos consideraron que sí tenía un valor artístico, los escondieron para posteriormente venderlos. Todavía, bueno, desde los años 60 hasta la actualidad se siguen encontrando estas obras escondidas en algunos pisos, paredes o casas de algunos familiares de estas familias que, bueno, de estos personajes nefastos de la época del nazismo que escondieron las obras y se siguen recuperando. Damien Hirst, artista inglés. Esto es arte. Recientemente, hace 2 años o hace un año y medio, estuvo en México esta exposición. Primero, esta obra no propone nada. Es un ejercicio sencillo de diseño básico de los caleidoscopios. ¿Qué es lo que nos presenta aquí? Absolutamente nada. Solo un diseño agradable. Y es lo que es, no es arte, es diseño. ¿Qué es lo que está trabajando? La técnica tampoco tiene gran maravilla. Incluso es terrible la técnica. Es una depredación de las especies nativas de Centroamérica de mariposas a las cuales asesinó
para poder hacer esta serie de cuadros, que son muchísimos, de grandes dimensiones, algunos de 3 por 3 metros cuadrados, donde lo único que hace es jugar con los colores, pero a partir de especies en peligro de extinción que asesina y coloca aquí. Todos estos colores que ven aquí son mariposas. Entonces, ¿el concepto cuál es? Solo que se vea bien, porque no nos está hablando de por qué uso las mariposas. No tiene ningún sentido. Formalmente es agradable, es simétrico, pero les vuelvo a decir, es un ejercicio muy, muy simple y común. Esto sea, pueden comprar una revista en cualquier puesto de periódicos y pintar sus mandalas. No hay gran diferencia con lo que dice Damien Hirst. ¿Qué es lo que hace Damien Hirst? Causar escándalo. El concepto que tiene él es generar indignación, molestia, desagrado. Pero esto ya se hizo desde los años 20. Entonces ya no tiene gran sentido volver a repetir lo que hicieron los dadaístas hace tantos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es una obra vacía, no comunica. Podemos decir, qué agradable, qué bonito es, pero a final de cuentas no nos está expresando lo que él está viviendo en su tiempo, en su momento, lo que es, lo que él opina del mundo. Solo es algo agradable. Arte africano del siglo XVIII. ¿Qué está representando a diferencia de Damien Hirst? Entonces, Damien Hirst, en la consideración de un artista que se dedica a analizar qué es arte y qué no es arte, desde una visión mexicana del siglo XXI, con una perspectiva social de la clase popular, yo digo, Damien Hirst, en este caso, esto que hizo no es arte. Él, en otro caso, puede ser artista. Hay objetos que creó que en verdad son obras de arte, pero en este caso no es arte. Vamos, si nosotros tenemos las habilidades de entender el lenguaje formal, el color, la textura, la forma, la simetría, la superposición, todos estos elementos, podemos entender cualquier tipo de producción plástica de cualquier cultura, de cualquier época. Por eso es importante aprender el lenguaje formal. Conceptualmente, obviamente, va a requerir que investiguemos más sobre esa cultura específica, sobre ese momento histórico específico. Y técnicamente, si ustedes trabajan y saben la talla en madera, qué tipos de maderas, cómo es la escultura, qué elementos tiene el grabado, cómo se trabaja la fotografía, pues les va a ser más sencillo saber cómo evaluar y valorar una pieza artística. Bueno, tenemos esta obra, estilización total. Quien realizó esta obra tiene un concepto claro de la forma, de cómo representarlo y qué elementos son esenciales para que cualquier persona identifique qué es lo que estamos representando. No es una representación y figurativa y realista. Es una representación abstracta. Antes de que los europeos en el principio del siglo XX tuvieran la capacidad de abstraer la forma y hacer el cubismo, que muchos dicen que el cubismo deriva del conocimiento de los artistas como Braque y Picasso del arte africano, que es muy probable, por las exposiciones y los elementos que iban saqueando los europeos y que llegaban a Europa. Bueno, los africanos ya tenían esta capacidad de sintetizar. Vean cómo trabaja la sombra para generar esta sensación de profundidad, cómo trabaja la nariz, la boca, los ojos, el cabello. No solamente está tratando de reproducir, sino está creando una serie de simetrías, proporciones, ritmos que nos generan que esta pieza sea agradable. Esta pieza se encuentra en el Met de Nueva York y también fue una pieza que fue saqueada. Vean cómo también las orejas están marcadas exactamente a la altura de los ojos, como debe ser. La proporción está adecuada para generar la sensación de que este es un rostro. El trabajo de la madera y del tallado es muy claro, perfectamente pulidas las superficies y tiene un uso práctico. Esta es una máscara de uso ritual. ¿Qué considero yo? Que este objeto sí es un objeto artístico.
¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Y les vuelvo a repetir, los objetos pueden ser arte incluso sin que lo haya hecho un artista o que sin la necesidad de conocer al artista. Las obras de arte rupestre desconocemos o las pinturas al fresco de los mayas o de los teotihuacanos desconocemos sus autores, pero no por eso dejan de ser obras artísticas. ¿Qué está comunicando? Está comunicando la esencia de esta cultura, la necesidad de expresarse a través de una máscara que le da un poder simbólico. No es el rostro de la persona, es un rostro sintetizado que representa a alguien más, a alguien que no debe tener las características de un ser humano, a alguien general. Entonces, eso le da un carácter muy importante a esta representación, un carácter conceptual muy importante a esta obra. Cuando yo les decía, hay que considerar que tenga forma, que tenga concepto, que tenga materia, que haya composición, síntesis, como acabamos de ver en esta máscara, que haya proporción, como lo acabamos de ver en esta máscara, que la técnica esté bien trabajada, como lo hemos visto en estas 4 obras que les enseñé, incluso la de Damien Hirst. Técnica está bien, proporción está bien, la de Damien Hirst, pero el concepto es pobre. La materia es cuestionable y la forma muy simple. Pero en el caso de la máscara africana, la forma está muy bien trabajada, el material está muy bien trabajado y el concepto sí está comunicando con el grupo social al que él representa. Nuevamente, esta no es una fotografía, es una pintura hiperrealista. El hiperrealismo trata de exagerar, exacerbar, llevar al límite la perfección de la imagen, la nitidez. ¿Qué encontramos aquí? Un buen trabajo de la forma, impecable. Un buen trabajo de la técnica, también. El concepto es donde está débil. ¿Qué está representando? La belleza intervenida, la belleza que está transformándose, la belleza que está sufriendo este proceso de transformación. ¿Qué pasa aquí? La miel recorre desde la frente a todo el cuerpo. Siente esa textura que le es desagradable. Por eso muerde sus labios. Pero fuera de eso, no nos está representando ese mundo de la Inglaterra de los años 90, después de esta terrible época de Margaret Thatcher, donde la pobreza, la desaparición de de los apoyos sociales, donde la sociedad se convulsionaba socialmente por buscar nuevamente las condiciones que tenían económicas, no está aquí presente. Este es un arte que solamente es decorativo, como lo hace también el caso de Damien Hirst. En este caso, sin la necesidad de asesinar a otras especies. Entonces, podríamos decir que es un ejercicio artístico adecuado y que está funcionando, pero el concepto es pobre. Nos regresamos a los romanos. Encontramos una forma adecuada, aunque las proporciones están un poco desajustadas. Vean, las manos son gigantescas, el pie muy grande y la cabeza pequeña. Todo lo contrario de lo que va a ser posteriormente Miguel Ángel, que va a ser una cabeza gigantesca para un cuerpo pequeño. ¿Por qué? Porque al verse desde abajo el David de Miguel Ángel, la cabeza gigante se va a ver pequeña porque está a mayor distancia de la proporción de la vista de los espectadores y entonces se va a ver armónicamente agradable. Las proporciones no necesariamente deben ajustarse a la realidad, deben ajustarse a la percepción del espectador. Y aquí los romanos se dedicaban más al trabajo de las manos y de los pies para los que hayan hecho algún curso de dibujo o de pintura o que estén trabajando y experimentando con las inteligencias artificiales, el cuerpo humano sabrán que el trabajo de los pies y de las manos, incluso para la inteligencia artificial, es lo más difícil. Por lo cual, para un escultor de la época grecolatina, era muy importante mostrarle a su maestro y a sus compañeros su gran destreza en el manejo de estas dos extremidades. El pie está perfecto y la mano que todavía le queda
se ve muy bien las venas, toda la tensión de la mano. No así todo el cuerpo que está muy descuidado. Entonces aquí la forma está descuidado, solo ciertos elementos. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando también muchos aprenden empiezan a aprender a pintar? Se dedican a pintar el rostro con una gran detalle y todo lo demás de la pintura lo descuidan muchísimo. Hay que entender que una obra de arte, una pintura, una fotografía, una escultura, es el conjunto de todos, que no es trabajar detalles específicos, sino trabajar el conjunto, a lo mejor sin la necesidad de trabajar tanto en una parte. Entonces, conceptualmente, pues nos está hablando sobre la importancia del cuerpo para estas culturas, sobre el valor y la importancia de el antropocentrismo y técnicamente está bien trabajado. Podemos decir que es un objeto artístico bien realizado. ¿Quién lo realizó es un artista? Sí, sí lo es, pero no va más allá. Una de las grandes maravillas artísticas que tenemos en México. Este es el busto del rey Pacal. Muchos a veces me preguntan en las clases de historia del arte prehispánico por qué no tuvieron los mayas, los teotihuacanos, los mexicas la capacidad técnica de poder reproducir el cuerpo humano como los europeos, como los romanos o como los griegos. Claro que por supuesto tenían la capacidad, como lo vemos aquí, de ser un retrato realista. Solo que, ¿para qué representar la realidad si ya está ahí? Podemos hacer mejor una representación geométrica o simbólica de esa realidad, que es mucho más interesante. Y es por eso que tenemos en las otras culturas, sobre todo en la africana, en las culturas mesoamericanas y andinas, una representación mucho más simbólica, geométrica y colorida de la figura del cuerpo humano o de los animales. Si ustedes van al Templo Mayor van a encontrar esculturas de felinos o de serpientes muy realistas que no le piden absolutamente nada a cualquier escultura hiperrealista de la actualidad, del siglo XX o de principios del siglo XXI. Pero bueno, eso no es necesario. En este caso, vean el rey Pacal, perfectamente construido. Esto está hecho a partir de una masa de piedra calcárea, algunos cementantes, y lo iban modelando. Cuando secaba, se volvía tan fuerte como la piedra, cosa que no pudieron crear en el viejo continente. Entonces, esto le ayudó a simplificar a los mayas muchísimo. Entonces, experimentaron con un material nuevo. Entonces, técnicamente me parece que es una gran aportación y que la supieron manejar muy bien para crear lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban. La forma, perfectamente podemos reconocer todos los elementos y vean el tocado, vean las texturas. No es el mismo acabado, el del rostro que el del tocado. Incluso tienen tonalidades distintas, por lo cual se ve que agregaron otros elementos de pigmentación para poder lograr esos tonos. Entonces, técnicamente está bien realizado, formalmente está bien realizado, conceptualmente. A diferencia de la escultura grecolatina, que solo nos representa un cuerpo humano sentado y nada más, aquí sí nos está representando un momento. ¿Quién es? ¿Cuál es su importancia? Vean el tocado, qué elementos lo representan, todos los símbolos que están ahí. Aquí sí hay concepto. Entonces aquí podemos decir que es una obra de arte. Y obviamente para todas las personas que vivieron en ese momento, en que gobernó Pacal, sabían qué representaba cada uno de estos símbolos y quién era y por qué era significativo, para bien o para mal. No sabemos cómo gobernó, pero lo que sabemos es que hay elementos simbólicos que van a comunicar a cierto público lo que representa el personaje. Nos venimos al siglo XX. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Esta es una representación altamente simbólica. Vean todas las aves que se encuentran aquí. Cada una va a representar algo específico.
una consideración. Igualmente, los 4 personajes en la posición en la que se encuentran también están teniendo una relación entre ellos. Vean lo que tiene en la mano cada uno de los personajes. Uno habla sobre la comedia, pero también la tragedia. El personaje Arlequín que se encuentra en el fondo a mano izquierda tiene esboza una mueca de tristeza, a pesar de que debe ser la comedia. Y recordemos que la vida sí es trágica y cómica. Y porta unas flores marchitas que caen de su mano. Del lado derecho encontramos un personaje que asemeja ser un ángel, que lo que está haciendo es tocando, dando ese gusto por la vida. Todo lo que está aquí es efímero. Las aves, los personajes, las flores sobre todo, las frutas. ¿Qué pasa después de unos días con esto que nos da tanto sabor y esta alegría visual como las flores y las frutas se marchitan, se descomponen? Esta obra habla sobre la vida, sobre lo efímero, sobre la transición que existe en este mundo. ¿Qué es esta pintura? Es una mezcla de retratos y de algo que se llama vanitas. Las vanitas fueron unas pinturas muy importantes en el siglo XVII y XVIII para decirle a las personas que todo lo que pasaba en esta vida no importaba, que lo que importaba eran sus acciones, sus buenas o malas acciones. Y es lo mismo que se retoma en esta pintura. Para este siglo XXI, donde todo es hedonismo, donde lo importante debemos entender que son las acciones y no los vestuarios, no los lujos, ni las diversiones, porque todo eso es pasajero. Y cada ave representa una característica especial de los personajes que se encuentran aquí. Vemos un pavo real, vemos un ave encerrada, vemos otra ave que está en el respaldo del asiento de del único personaje femenino. Y obviamente las alas de lo que aparenta ser un ángel. Y encontramos en el centro de la mesa un gran elemento simbólico. 2 piezas de ajedrez que están a punto de darse jaque mate. ¿Cuál a cuál? No lo sabemos bien. 2 piezas de joyería de Cartier, una de las joyerías más importantes del mundo. Esto es arte, esto es decoración, esto es una pieza artística, hecha por varias personas, no es solo un individuo. Quienes trabajaron las piedras, quienes trabajaron los metales. Volvemos a la situación de Damien Hirst. Sí, muchas personas y niños murieron para conseguir estas esmeraldas, para conseguir esos diamantes. ¿Qué es lo que hace el trabajo artístico? Las piezas, la manera en que se trabaja. A diferencia de Damien Hirst, que manda a hacer sus piezas y que no tiene ningún sentido, aquí sí hay un buen trabajo de la forma y de los materiales, aunque muy cuestionable el origen de estos materiales. Dejen hacer otra captura de pantalla porque se me olvida siempre que tengo que hacer estas capturas. Perfecto, sí, al final te respondo, Mar. Bueno, me la haces. La daga extraterrestre de Tutankamón. Es extraterrestre no porque se lo hayan dado alienígenas, sino porque la navaja de la daga está hecho con hierro de un meteorito. Muchas culturas alrededor del mundo tenían un culto y una veneración especial por estos pocos meteoritos que son de origen ferroso. Caían esos meteoritos y con mucho cuidado, un cuidado artesanal, cortaban estas láminas o estos bloques de hierro y empezaban a trabajarlo. Cuando se hizo la investigación de por qué este cuchillo, a diferencia, bueno, que la mayoría en ese momento eran de bronce o de cobre
y obviamente se oxidaban y se deterioraban. Así como lo ven aquí, estaba cuando lo encontraron. No había ningún elemento de oxidación. ¿Por qué? Porque esos son hierros totalmente puros, que no tienen ningún tipo de elemento de carbono o que el oxígeno pueda afectarlos. Lo investigaron y por eso se dieron cuenta de que era un elemento de origen extraterrestre. Igual los mexicas andaban siempre a la cacería de meteoritos de origen ferroso para hacer algunas piezas. Igualmente en la India, en Nepal, en regiones de China, muchas de las esculturas de las deidades o de los personajes emblemáticos de la religión budista fueron hechos con piezas de meteorito. Es muy interesante cómo se trabajó. Obviamente estas piezas son durísimas y no había herramientas tan sofisticadas como las de ahora para poderlas trabajar. Entonces, eso implica un trabajo del material y un conocimiento del material muy profundo, por lo cual en este caso podemos decir que el material está hecho por un artista, está trabajado por un artista. Igual la cubierta de oro que lo recubre y lo protege. Formalmente, un trabajo impecable, la funda con sus grabados, el trabajo de la navaja, la empuñadura de cristal de roca, eso transparente que se ve al final de la daga en la empuñadura es cristal de roca, también muy difícil. Conceptualmente igual que la pieza de Pacal, tiene muchísimos elementos iconográficos en el interior que para los personajes de esa época eran muy representativos. ¿Es universal? No, no llega a ser universal como el Guernica o como las leonas que les enseñé en la primera clase. Entonces se queda en una pieza artística de gran valor. Arte invisible. La presentación de esta pareja de artistas que lo que hacen es presentar cédulas pegadas en un muro con unas luces dirigidas hacia donde debería haber un arte, una pieza, una pintura, una fotografía, lo que ellos quieran, pero supuestamente es invisible. Entonces, su concepto es que el espectador se imagine la obra que él quiera, pero para eso podemos quedarnos en nuestra casa o podemos leer un libro. No hay gran revolución como ellos promueven. Es algo tan simple, tan primario, que eso no se le puede llamar artístico. ¿Hay forma? Por supuesto que no hay forma. El concepto, como les dije, es muy primario, muy básico, muy arjoniano. Técnica, pues obviamente no hay técnica y esto es un mal chiste. Desafortunadamente, muchas de las élites culturales premian a este tipo de bromas que les parecen graciosas, pero que en el sentido artístico, para los que nos dedicamos a esto, no tiene ninguna cualidad artística. Muchas de las personas, de los críticos de arte, hay que recordar que no hacen arte, que son designados únicamente por un gremio que por no tener ninguna otra habilidad o cualidad para realizar en la vida, se deciden que van a ser críticos de arte. Entonces aquí no estamos hablando ni siquiera de un ejercicio plástico. Estamos hablando exclusivamente de un ejercicio reflexivo, ni siquiera filosófico. No está cuestionando absolutamente nada. El happening fue una forma de hacer arte en los años 60 que hizo exactamente esto, cuestionar la forma en que vemos y percibimos el arte. Entonces, desde los años 60 al principios de los 2010, obviamente ha pasado mucho tiempo y ya hacer lo mismo ya no tiene ningún sentido. Otro objeto, la famosísima caja por la que Gabriel Orozco, artista mexicano, se convirtió en la estrella del firmamento artístico mexicano, incluso en la actualidad, comandando una de las grandes mafias de artistas o pseudoartistas que controlan la mayoría de los espacios culturales, no solo plásticos, sino de todo tipo en México. ¿Qué hizo? Bueno, Gabriel Orozco es hijo de un artista, un pintor mexicano muy relevante,
alumno de Diego Rivera, uno de los últimos pintores que apoyó y ayudó también a González Camarena a pintar algunos murales y que su hijo, Gabriel Orozco, se metió a estudiar arte, no pudo concluir, no pudo con las materias y le pagaron un curso para que se fuera en principios de los años 90 a España sobre arte conceptual. Todos aquí obviamente hacían arte formal, arte tradicional, algunos artes abstractos, geométricos. Llega él con su curso de arte conceptual tomado por un año, creo que son 8 meses en España, a revolucionar. Es el proceso en el que México, en ese periodo trágico del neoliberalismo que comenzó con Salinas, trata de dar una imagen al mundo de un México moderno, actual, que se esté integrando a ese desarrollo que hay alrededor del mundo. Y obviamente ninguno de los artistas se va a prestar a ese tipo de farsa, salvo Gabriel Orozco, que es contratado por el gobierno mexicano, por ese inicial FONCA, a representar a México con su caja vacía de zapatos. Es esta. Obviamente era una obra disruptiva para ese momento en el arte mexicano. Este joven talentoso que iba a representar a México con una caja vacía que era idéntica en lo que se estaba haciendo por los grandes artistas norteamericanos, europeos, y eso le facilita el acceso. Durante los últimos 35 años ha estado viviendo de eso, de vivir del gobierno, no importa de qué tipo de partido sea, pasó del PRI al PAN y actualmente se acomoda con el nuevo gobierno, vendiendo esta idea de que él puede venderles o darles un arte contemporáneo, a un arte que sea valorado por los europeos o por los norteamericanos y estar en igual de circunstancias. Recordemos que el arte es la representación del contexto y del medio en el que vivimos. Entonces nosotros necesitamos no un arte que se copie del europeo, sino un arte que se produzca desde nuestras necesidades y que nos represente. Pero mientras las autoridades culturales no entiendan esto, vamos a seguir manteniendo a este tipo de personajes que lo único que hacen es vivir y vender trucos ya muy quemados en otras partes del mundo. Y lo que me preguntaba en la primera sesión, ¿esto es arte? Por supuesto que esto no es arte. Esto es lo que dicen que es arte, sí, un gremio especializado que se dedica a únicamente comercializar y sacarle dinero a personas ignorantes que tienen el dinero suficiente para ser timadas con este tipo de propuestas. Obviamente esta obra va a desaparecer y ya desapareció, no existe. Y se la han comido 3 o 4 veces todas las copias que han hecho. Esto es una obra que se está repitiendo. ¿Tiene forma? No, no tiene forma. ¿Tiene técnica? Ninguna técnica. ¿Tiene concepto? Sí, el contexto, el concepto de presentar algo que no es artístico, que algo que se va a deteriorar y algo que no se debería vender porque se deteriora. Entonces, no es que es otro caso que pasa mucho con Bansky, que supuestamente su arte era no lo puede comprar nadie, por eso lo pinto en la calle. Y lo primero que hace Bansky es que abre su propia tienda para vender tazas, platos, playeras. Entonces, ¿dónde quedó lo artístico? Igual aquí. ¿Qué pasa con esto? Supuestamente pegó esto para que nadie lo pudiera comprar porque es un plátano que se va a echar a perder y una cinta de ducto que pues, cualquiera lo puede comprar, lo puede reproducir en su casa. Sí, pero no, lo vendió a final de cuentas por millones de dólares y lo sigue vendiendo a cada persona que lo venda. Entonces, el concepto de era que era una arte que no se podía comprar, se acabó. Es una traición a él mismo. Entonces, ¿qué sí lo es? ¿Qué es arte? Ya vimos lo que no es. Esto es arte. El día que puedan ir al Museo de Antropología, vayan a la de los mexicas, que es la principal, la del fondo. Quédense un rato frente a esta pieza. Verán a chinos, japoneses,
de cualquier cultura del mundo, europeos, africanos, van a quedar maravillados con esta pieza. No son mexicas, no son mexicanos, no vivieron en esa época, pero la obra habla. No entendemos su cultura, pero aún así las formas nos están diciendo algo. Esta es una obra de arte. Arte chino, edad de bronce. Estamos hablando más de 4.000 años. Vean la síntesis. Geométrico. Perfecto. Buen manejo de la forma. Buen manejo del concepto. Sabemos qué es un rostro. Sabemos la expresión que tiene. Está sonriendo. No necesitamos ser chinos ni haber vivido hace 4.000 años. Esto es arte. Egipto. 5.000 años. ¿Qué tenemos? Una escena cotidiana. Una escena cotidiana que a pesar de pasar 5.000 años podemos entenderla. Una escena de casa. Va feliz a su casa porque obtuvo la presa. ¿Quién lo acompañó? Sus perros, sus aliados. No son sus esclavos, sus amigos. Uno sí va con la soga, el otro no, el otro va libre. ¿Por qué? Porque se siente seguro ante la presencia del personaje. Esto es arte. Toulouse-Lautrec, finales del siglo XIX, pintor francés. Rico, muy rico. Esta idea de que los artistas son pobres, no. Toulouse-Lautrec era un noble francés y ayudó a mantener y apoyó a muchos artistas, entre ellos Vincent van Gogh. ¿Qué encontramos aquí? Una escena nuevamente cotidiana. No tenemos que matar mariposas, no tenemos que cubrir un cráneo con diamantes. No, nos está hablando de una escena que todos ojalá puedan vivir o que ya han vivido. Esa escena de ese afecto, de ese amanecer, de ese conocer, de que no importa que estén despeinados, están disfrutando el momento. Siglo XIX, franceses. Y aún así, todos, no importa que sean chinos, hindús, africanos, inuits, entendemos esa escena. Eso es arte. Esto no es arte. ¿Qué es? Si yo les preguntara, me dirían es tierra acumulada. No entiendo qué es. Esta es una obra de Teresa Margolles, artista, bueno, comunicóloga mexicana que por ósmosis se convirtió en artista. ¿Qué hizo? Lucrar con la tragedia y el dolor que provocó un sexenio de homicidios como fue el del Calderón. Demolió una casa que fue acribillada, donde murieron personas. ¿Para qué? Para hacerla talco y traerla a el Museo del MUAC en Ciudad Universitaria y hacer esto. Si tú entrabas no entendías absolutamente nada. Tenías que leer una cédula de más o menos 2 metros de altura y más o menos 1,20 m con toda su explicación. Si uno tiene que escribir la explicación de su obra, eso no es arte, eso es literatura. Y obviamente la UNAM le pagó 3 millones de pesos para demoler la casa y trasladarla a su museo, cosa que hubiera ocupado mucho mejor en otras cosas. Esto no es arte. El Oroxo, una de las últimas crímenes perpetrados por Gabriel Orozco, una serie de tostadas que hacen un diseño geométrico que para los que estudiaron diseño o cualquier otra carrera afín es un ejercicio básico de intersección de elementos y módulos. Esto es una tarea de primer semestre. Él la presentó como la gran obra de arte. Esto es un ejercicio plástico. Todo lo contrario. Yves Turrell, artista norteamericano. ¿Qué es lo que vemos aquí? Algo que no existe. Gabriel Orozco se tardó o mandó, bueno, sus empleados se tardaron mucho en hacer esto. James Turrell pensó, conceptualizó, entendió la percepción humana, entendió cómo Leonardo da Vinci, que lo importante no es lo que existe, sino lo que creemos que existe. Solo con una luz
un cuadrado, no un cubo, un cuadrado de luz proyectado en una esquina de una habitación oscura crea la sensación de que existe un cubo. Este tipo de intervenciones, si vuelve a venir James Turrell a México, vayan a ver la atmósfera, la sensación que te provoca, la ilusión, la fantasía de ver algo que no existe es increíble, una gran experiencia. Esta es una obra mía, se llama Florecimiento, es una obra que se ajusta, se adapta al medio ambiente. Bueno, yo lo dejo aquí, la fotografía, para que la vean en su contexto y hagan su propia interpretación. ¿Es arte? ¿No es arte? Ustedes lo decidirán. Y bueno, ya para concluir, tengo 2 espacios para exhibir obra de distintos artistas, no solo mexicanos, sino cualquier otra parte. Actualmente se está exhibiendo una exposición de artistas polacos muy interesante sobre grabado y dibujo. Hay otra exposición de una artista argentina que está exponiendo sobre Alzheimer, muy interesante su concepto. Y hay otras 2 exposiciones que en este momento no recuerdo cuáles son, y ahorita les digo para que terminemos bien. Y estos son los QRs, pero de todos modos ahorita se los doy. Sí. Bien. Hay una obra de un artista salvadoreño muy interesante, su forma de representar el mundo, que se llama 100 por 50, Mario Membreño. Una obra excepcional que sí me gustaría que pudieran ver en Galería Andrómeda 320 de un artista peruano que se llama SOS Amazonia. Muy interesante su representación simbólica. Y una exposición colectiva que se llama Luz y Sombra, que es muy pequeña, sobre el manejo de la luz en la fotografía. Y una mirada al sur. Esta es una cooperación que estoy haciendo con una fundación colombiana que se llama Fundación El Mundo a Lápiz y Papel, donde lo importante es darle oportunidad a artistas locales de exhibir su obra de manera internacional. Y se llama Una mirada al sur. Es el segundo Salón de Arte de Candelaria. Es una municipalidad de Colombia, que salieron seleccionados como para una beca similar aquí a las del FONCA y buscaban apoyos y espacios internacionales. Eso es en Andrómeda. Y en el otro espacio que se llama Gilaub, Gilaub en maya significa arte o trabajo manual destacado. Una exposición que se llama Criaturas de la Noche, que también es muy pequeña, la de Alzheimer que les había comentado, y la de Art Space, que es una colectiva de artistas polacos. Muy interesante. Pues bueno, con esto terminaríamos el bloque. Les agradezco mucho a los que siguieron asistiendo a las sesiones. Agradezco muchísimo también a las y los que han entregado sus actividades en tiempo y en forma, y a los que no han podido, los que no pueden todavía entregar todas sus actividades, les recuerdo que me pueden escribir estos días antes del viernes, por favor, para avisarme qué actividades les hacen falta para programar un día de entrega de esas actividades que les hagan falta. Ahora sí, Omar, tu pregunta. Prefiero hacérsela llegar directamente a usted. Perfecto, muy bien. Espero tu Sí, correo. sí, Muy bien. y no sé si nos pueda regalar los enlaces de estas galerías a nuestros Claro que sí. correos, por favor. Se los mando por correo. Sí, porque, bueno, ya después platico con usted directamente De, porque tengo algún temilla que me gustaría tocar con usted. de Claro, acuerdo, referente a una actividad, ¿eh? de acuerdo. Muy bien, Gabriel. Perfecto. Pues, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Muy bien, Carmen, escríbeme.
y vemos cómo resolverlo. ¿De acuerdo, Carmen? Sí, Carmen, lo puedes hacer ahí. Sin problemas, no te preocupes. Ay, buenas noches, maestro. Ay, muchísimas gracias. Es que la verdad ya le agarré más, más saber cómo usar Inkscape. Ya, bueno, más o menos estoy aprendiendo cómo agregar las imágenes. Entonces yo no he podido entregar la actividad de mi barrio. Es por lo mismo, porque se me dificulta usar más GIMP. Bien, sí, Carmen, no Pero, te preocupes. ay, Mientras ay, utilices alguna muchísimas de las gracias. dos, está bien. Ay, gracias. Buenas De nada. noches. Buenas noches. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, déjense ver la última impresión de pantalla. Y pues nos despedimos. Les deseo una excelente noche, un buen fin de bloque y estaré leyendo sus correos. Que estén muy bien. Hasta luego. De nada, Rubén. Gracias a ustedes también. Hasta mañana, Carmen. Ajá, gracias también a ti, Rosa. Muchas gracias. Adelante, Rubén. Sí, pregunta. Buenas noches. Disculpe, ¿en dónde podemos encontrar las demás clases? Porque, bueno, quería verlas de nuevo en su canal de YouTube, pero nada más me aparecía una. Muy bien, voy a pasarles los enlaces porque Ajá. dos de ellas se las pasé por Drive, Ah, pero sí necesito pasarles los enlaces de todas. Creo que ya subí todas en YouTube y les voy a pasar de todas maneras las 7 sesiones en el siguiente correo. ok, por favor. No hay nada, Omar. Entonces, mañana les mando esos enlaces. Bueno, entonces, por hoy ya terminamos, ¿eh? Hasta mañana. Que descansen. Igualmente, Carmen. Bye. Bye. Hasta luego, Rubén. Buenas noches, Omar. Alicet, ¿alguna duda?